¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo dedicado a las personas mayores, donde vamos a resolver o vamos a responder algunas inquietudes que ellos plantean a través de videos que han hecho llegar hasta nuestro canal sobre distintas temáticas, obviamente también enfocado mucho en la pandemia. Y para eso académicos de nuestra universidad en cada capítulo participan junto a nosotros para hablar sobre estas temáticas. En esta ocasión vamos a abordar el tema emocional, un tema tan delicado, la salud mental, ¿no es cierto?, producto de lo que ha generado la pandemia. Y en esta ocasión nos acompaña Emilio Moyano, él es doctor en psicología y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Profesor Emilio Moyano, bienvenido acá a Campus TV. ¿Cómo está, Renato? Un gusto saludarle. Muchas gracias, también siempre importante, y valoramos también su permanente colaboración con nosotros, que está participando en los programas que hemos realizado durante los últimos años. Y en esta ocasión queremos invitarlo a participar de este espacio, donde estamos conociendo algunas inquietudes que la gente nos ha hecho llegar, y vamos a ver algunas preguntas, algunos videos respecto a estas inquietudes. Lo invito entonces, en esta primera instancia, a conocer la pregunta que vamos a ver a continuación. A raíz de todo esto, ¿cómo soluciono los problemas de desactividad que me producen estados depresivos? Ahí estaba esta pregunta que sin duda a muchas personas le puede estar afectando. Ella habla de la desactividad, en el fondo se refiere a tener esta poca actividad ¿no es cierto?, de tener actividades sociales, con amigos, actividad física, en fin, personas que están confinadas y que están sintiendo a lo mejor esta situación o esta depresión, como plantea ella, producto de todo lo que estamos viviendo hoy día. Profesor, entonces queremos que si nos puede ayudar con esta pregunta, responderle a esta persona y por supuesto a muchas que deben estar sintiendo algo parecido producto de esta pandemia. Bueno, yo no sé si la persona que consulta tenía o no tenía esta sensación o este sentimiento antes de la pandemia. Si lo tenía de antes, habría que preguntarse qué factores hay a la base de eso, ¿verdad? No es raro que existan cuadros depresivos en las personas. En Chile hay aproximadamente entre un 16 y un 19% de las personas adultas que tienen estados de sintomatología depresiva, ¿verdad? Por lo tanto, puede que la persona esté dentro de ese porcentaje y que sus síntomas depresivos o lo que ella llama, ¿no?, esto de caer en depresión o estar en estado depresivo no tenga que ver, sino que más bien se agudiza con el problema de la pandemia, pero que sea preexistente. Y por lo tanto sería bueno que consultara el punto de vista psicológico, el punto de vista médico, especialmente el punto de vista psicológico, si no tendrá la necesidad de un apoyo psicológico especializado. Eso para descartar, digamos, que no haya un cuadro depresivo que esté larvado ahí o que esté aumentando, porque sabemos que si esto se trata, como casi la mayor parte de los trastornos o las dificultades, si se trata a tiempo es más fácil detenerlo y cambiar el curso de las cosas. Entonces tratar de hacer la consulta y que no deje pasar mucho tiempo. Por el contrario, si el estado, lo que ella entiende que es este estado de tristeza o de síntomas depresivos que ella llama, son provocados a partir desde la pandemia, por esta soledad en que tenemos muchos adultos mayores por su autocuidado, que no salen a la calle, por las restricciones que hay, porque en un momento se dijo que éramos los más vulnerables, ¿verdad? Pero ya sabemos que no. Sobre todo si la persona ya está vacunada, ella puede sacar su pase libre y tener entonces libertad de movimiento en la ciudad y poder dar paseos por la ciudad, por los lugares que ella estime convenientes, tiene libertad de acción para vitrinear, para ir a algún comercio, etcétera, a visitar alguna amistad. Entonces, podríamos decir que también está disponibilidad de la persona, si está convenientemente vacunada, en yomevacuno.gov.cl, fácilmente puede ser
sacar su permiso que le permita movilidad y libertad de movimiento. Esto ayuda mucho. Ahora, la experiencia que tenemos es que en condiciones normales, ¿verdad?, las personas de tercera edad se benefician mucho de pertenecer a ciertos grupos sociales, entre los cuales uno muy importante en Chile son las juntas de vecinos. La pertenencia a juntas de vecinos provee una fuente de bienestar por el contacto social que significa tener una reunión mensual o tener algunas reuniones con las personas, y de ahí se forman vínculos y se forman otras actividades. Entonces, la adscripción a juntas de vecinos es algo que yo recomendaría, no solo por lo de ciudadanía que representa, que a partir de ahí se discuten los problemas de la comunidad, etcétera, sino que también por la compañía que significa. Los otros grupos que también representan un grado de bienestar importante para las personas de la tercera edad son los grupos de iglesia. La iglesia ha sido una fuente de aglutinamiento, una fuente de reunión de personas, que es muy importante porque más allá de si la persona es creyente, muy creyente o nada creyente, implica reunirse con otras personas de su edad y participar de actividades que pueden ser muy beneficiosas para el bienestar de esas mismas personas, como por ejemplo hacer grupos de discusión, tener algún conferencista, tener algún charlista que les habla de la vejez, que les habla o que les hace ejercicio, etcétera, respecto a su condición, que también son una instancia muy favorable para el bienestar y sobre todo por el bienestar que se genera por el solo hecho de estar con otras personas de la misma edad, con la cual se comparten los mismos problemas, la misma situación y etapa de vida. Entonces yo diría, juntas de vecinos, grupos de iglesia, como digo, no importa la denominación religiosa, aquí lo que interesa es el contacto social. No importa si la persona es muy creyente, poco creyente o nada creyente, lo importante es que aproveche esa instancia para efectos de mejorar su condición de soledad, estar más acompañada y realizar actividades que sin duda le van a traer beneficios. También las personas muchas veces pueden actuar en el campo en el que siempre actuaron. Yo no sé en el caso de la persona que pregunta si es jubilada, de qué profesión es, de qué actividad es. Muchas veces los profesionales jubilados tienen todavía sus redes de contacto con otros de los colegios profesionales cuando son profesionales, en que se realizan también actividades y se crean departamentos especiales de bienestar para las personas que son como de la edad de ellas, ¿no? Después de los 60 años en el caso de las mujeres y después de los 65 en el caso de los hombres. Yo diría, hay posibilidades que tienen que ver con lo que nos ofrece la sociedad en particular. El municipio ofrece actividades de educación física, llamémoslo así, o actividades físicas para mantener la condición lo más funcional y de independencia posible y retardar que el adulto mayor caiga en una situación de desvalidez o de vulnerabilidad que le impida hacer sus cosas por sí solo. Estos se llaman, tienen un nombre especial que tiene que ver con casas de estadía de día, en que los municipios van a buscar a las personas que están autovalentes a sus casas, las llevan a esta casa durante el día donde se realizan actividades de tipo de nuevo kinesiológica o de actividad física o de baile u otras actividades en que las personas participan y son una gran fuente de distracción y además son benéficas desde el punto de vista también físico, ¿no? Biológico. Así que yo diría desde el punto de vista de la salud física, pero sobre todo desde el punto de vista de la salud mental, son beneficiosas y hay que usar esa instancia. En Chile todavía no son muchas, pero la persona puede conectarse con la municipalidad de su comuna, en este caso de Talca, si la persona es de Talca o de Maule, donde sea, consultar si existe la casa, si está en actividad, porque claro, en el tiempo de pandemia muchas de estas actividades han sido suspendidas por razones sanitarias, ¿verdad? Para prevenir los contagios. Pero en condiciones normales existen estas actividades. En condiciones de pandemia yo invitaría a la persona que ojalá, bajo la asesoría de otra persona, tal vez si es que ella no puede por sí sola, busque en la red, en internet, hay muy buenas clases de, por ejemplo, actividad física, ¿no?
elongaciones, de uno o dos ejercicios, una o dos sesiones de ejercicio en el día que uno puede hacer, siguiendo estos modelos, ¿no?, de personas que le enseñan a uno ejercicios apropiados para la edad, que también tienen una buena contribución para tener una actividad más en el día y que también tienen un beneficio físico y mental, ¿no? Fuera de eso, pueden haber otros cursos gratuitos que las personas pueden seguir por internet, y para eso es cosa de poner en el Google cursos gratuitos para la tercera edad y ver qué es lo que ofrece la red, ¿no? En fin, hay posibilidades para eso si es que la persona dispone, claro, de los medios tecnológicos para hacerlo. Si no, hay actividades que se pueden desarrollar por libertad propia. Yo no sé, la persona a veces desarrollan hobbies, y si no desarrollaron hobbies antes, pueden aprender nuevos hobbies ahora, ¿no? Aprovechando que tienen tiempo. Y acercarse a personas que tienen habilidades de tejido, de alfarería, de greda, de trabajo en mosaico, y aprender actividades nuevas que le van a llenar su tiempo y sobre todo les van a ser muy beneficiosas. Pero para eso hay que abrirse, hay que buscar, hay que consultar, hay que hablar con la gente del barrio, con la gente que uno conozca, y abrirse, ¿no? Estar abierto a nuevos contactos y no creer que los amigos son solo aquellos de infancia o que se conocieron toda la vida, sino que uno puede hacer nuevas amistades, puede hacer nuevos grupos, pero para eso hay que salir a buscar. Es sin duda clave lo que usted plantea, esta actitud. Cuando hay personas que tienen poco acceso a la tecnología o no se manejan con el Internet, a lo mejor la familia está lejana, y tenían esta posibilidad de salir a compartir con amigos, ¿cierto? Pero hoy día se ven obligados a estar encerrados, también por el factor clima, la cuarentena, y ellos empiezan a notar algún tipo de angustia, o en este caso, como lo dice esta señora, se siente depresiva. Y cuando no están estas alternativas, ¿qué es lo recomendable hacer para no caer en un estado de depresión? Bueno, yo le diría, sumado a todo lo anterior, partiendo de la base que si ella cree que efectivamente su estado no es normal, no es típico, no ha pasado por esas circunstancias antes, consultar al especialista. Algo que yo faltaría recomendarle a las personas es que sean activas en invitar a otras personas a sus casas. Es decir, si uno se siente solo, tomar el teléfono, invitar a la vecina, invitar a la amiga, invitar a quien no ve hace tiempo a tomar un café, a tomar un té, por muchas situaciones económicas conflictivas que pudiera haber eventualmente, que no sé si será el caso, pero podría haber. Nunca nadie es tan pobre como para no ofrecerle un té a una amiga, ¿no? A una persona para conversar un rato, o tomar un mate en este tiempo que es tan frío, ¿no? Y que llama al mate. Entonces, en ese sentido, ser activo en invitar a alguien que igual que yo, igual que ella, está vacunada, tiene su doble dosis de vacuna, tiene la misma edad que yo, y podemos charlar y compartir un rato agradable de conversación y mate, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría abrirse a invitar a personas, ya que ella no es invitada, aparentemente, o si le hacen alguna invitación, aceptarla, por supuesto, y tener interacción con más personas, porque hay más personas como ella, ¿no? Más personas de edad que se sienten solas, entonces hay que juntarse y conversar de qué las hace a sentirse bien, si juegan carioca, si juegan a las cartas, si juegan a qué, al ludo, qué cosas las pueden entretener y generar estos grupos que siempre han existido, pero que a veces se olvida uno y pierde la habilidad uno de construirlos, ¿no? Si yo tengo mi amigo para jugar ajedrez y jugamos todos los jueves ajedrez, yo tengo mi amiga para tejer, yo tengo mi amiga para tomar mate y pelar, yo tengo mi amiga para ver juntas una película de nuestros tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, mayor apertura, mayor proactividad, ¿no? Que si no la invitan, sea ella quien invite y que haga una reunión en su casa con alguna o algunas amigas que estime, que le parezca que pueda haber una conversación entretenida y vea que resulte, ¿no?
porque de ahí se van hilvanando más cosas en la vida, se van tejiendo relaciones. Puede que algunas no fructifiquen, pero puede que otras sí, y no se pierde nada, es decir, no se pierde nada con haber compartido con alguien, con otro ser humano de la misma edad que uno, un té, un café simple de conversación. Si eso después no se repite porque no hubo más temas o qué sé yo, bueno, no importa. Ya lo hizo una vez y ya, puede intentarlo con otras personas. Pero es importante entonces también, por ejemplo, programar la semana que una persona adulta tenga. Ya el lunes voy a ir con amiga, el martes tengo ajedrez, planificarla a lo mejor para sentir que tiene ocupado ese tiempo y no se generan esos vacíos que le puedan generar depresión, o también puede caer en un estado se puede generar alguna ansiedad con tratar de hacer muchas cosas. Es recomendable, por ejemplo, una planificación de mi vida mensual, semanal, para tener... Bueno, es muy bueno, yo creo, esto que tú preguntas, Renato, porque la vida está hecha de ritmo y está hecha de hábitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayuda a tener una estructura. La misma estructura que tuvimos durante 40 años del trabajo, mire, de 8:30 a 6:30, o a 7 o a 8 de la tarde trabajando, es como la estructura de la época de la tercera edad y de jubilación, ¿no es cierto? Los martes yo tengo mi grupo de iglesia, los jueves yo tengo mi amigo con el que juego ajedrez, los miércoles yo almuerzo con los compañeros del colegio que quedan vivos, los sábados me junto con no sé quién. Es decir, evidentemente tener esos hábitos ayudan mucho en la vida, ¿no? No es raro que tú leas de repente gente que dice, yo fui durante 10 años, teníamos el almuerzo en la Fuente Alemana todos los jueves, y ahí hablábamos de política y hablábamos de la contingencia nacional con el mismo grupo de personas, y eso lo mantuvimos 10 años. Bueno, en la tercera edad con mayor razón, ¿no? Tú puedes hacer un grupo para eso y tomarte un café para motivos varios, X días a la semana, y tenerlo reservado, ¿no? Es como cuando los exalumnos de un colegio nos juntamos el día del aniversario del colegio para celebrar el colegio, ¿no? Y cuántos años salimos de cuarto medio. O sea, es igual, ¿no es cierto? Que es bueno hacerse una rutina, es bueno hacerse una periodicidad, y si tienes las posibilidades de hacerlo, tanto mejor, porque va llenando tu semana, ¿no? Va llenando tu mes, va llenando tu día. Así que es bueno tener esa planificación cuando se puede, evidentemente, cuando hay una cierta regularidad. Pero esa regularidad se construye gradualmente, ¿no? Hay que empezar por una reunión, hay que empezar por un café, hay que empezar por un encuentro casual o por un encuentro programado, y ahí se va tejiendo, ¿no? Entonces es bien importante eso, que la persona se abra a esa experiencia. Muy bien, queda clara los consejos y las palabras que usted nos entrega. Tenemos más preguntas, profesor. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, sobre todo la salud mental en estos días, sobre todo en tiempos de pandemia, donde es tan relevante y que a veces también va más allá de lo que es la pandemia. El adulto a veces también necesita, en tiempos normales, ¿no es cierto?, tener estos consejos, estas actividades para sentirse activo. Lo invito a una pequeña pausa y los televidentes también. Volvemos solo en unos segundos. Ya estamos de regreso a nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre el estado emocionales de las personas adultas, sobre todo en tiempos de pandemia, confinamiento y en fin, también cuando la vida también vuelva a la normalidad, también es importante conocer algunos consejos que nos puedan entregar los entendidos, los especialistas en este tema. En este capítulo estamos conversando con Emilio Moyano. Él es doctor en psicología y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Ya en el primer bloque hablábamos sobre un tema que planteaba una persona que nos envió su video respecto a estos posibles estados depresivos al estar solos. Pero también tenemos más inquietudes. Profesor, lo invitamos entonces a conocer una nueva pregunta, ¿le parece?, para que respondamos y conozcamos también su apreciación respecto a lo que nos plantea. Mi nombre es Ruth Rojas Neira,
soy profesora pensionada y mi pregunta concreta es de qué tan factible sería que este grupo etario pudiese ser reinsertado en algún programa o en algún proyecto educativo. Muchas gracias. Ahí está la pregunta, una pregunta bastante amplia, así que se puede considerar, porque ser reinsertado en algún proyecto educativo, en algún programa, tiene que ver con muchos aspectos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué le podemos decir a esta persona que nos plantea esta inquietud? Bueno, existen experiencias en el mundo, existen experiencias que se han implementado. Nosotros siempre tenemos que mirar, diría yo, a Europa y a Europa del Norte, especialmente los países más ricos, más desarrollados y más felices, ¿no? No Estados Unidos, no es un ejemplo de muchas cosas, pero sí los países del norte de Europa. Y me da la impresión que Chile parece que ahora empieza a mirar más al norte de Europa, más que Estados Unidos, con los cambios sociales que estamos teniendo. Bueno, yo diría que hay experiencias del siguiente tenor. Hay lo que se llama, por ejemplo, Universidad de la Adultez Mayor, ¿no? O la Universidad de los Adultos Mayores, que son universidades como la de Talca o qué sé yo u otra, que generan un programa de atención al adulto mayor y generan actividades de aprendizaje para adultos mayores. Por ejemplo, esto mismo que muchos adultos mayores vemos que no pueden sacar la clave única porque no tienen acceso a computadores, porque no tienen las nociones básicas de alfabetización digital, ¿verdad? Entonces hay una función muy importante que se puede cumplir aquí, de cómo tú alfabetizas digitalmente a los adultos mayores. Y eso lo puede hacer una universidad, evidentemente, lo pueden hacer otros también, pero digo como ejemplo de cosas que han existido. La Universidad de Santiago, en Santiago, tenía un programa, una unidad dedicada a adultos mayores que atendía a adultos mayores de todo Santiago, pero especialmente de la región de implantación de la Universidad de Santiago, Estación Central y afines, en que venían adultos mayores a la universidad a tomar cursos, especialmente de computación, recuerdo. Pero no solo de computación, también habían cursos sobre la tercera edad, por ejemplo. ¿Qué pasa con la psicología de la tercera edad? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con el nido vacío? ¿Qué pasa con la viudez? ¿Qué pasa con las jubilaciones? Etcétera. Entonces, todos estos impactos que uno tiene en su vida a esta edad eran posibles de ser conversados en estas instancias de aprendizaje con académicos especialistas en gerontología, ¿no? Los académicos especialistas en gerontología, como ustedes saben, Renato, pueden ser cientistas sociales o cientistas del área de la salud. La gerontología, justamente el enfoque interdisciplinario acerca de la adultez mayor, ¿verdad? No solo el enfoque médico de la adultez mayor, sino que las distintas disciplinas convergiendo a esto. ¿Qué es lo que estábamos hablando hace un momento? Fuentes de distracción, el ocio, los hobbies, etcétera, ¿no? La psicología social y la sociología de la adultez mayor. Bueno, existen entonces estas experiencias de adultos mayores que siguen aprendiendo, ¿no? Y han sido muy favorables porque ayudan a grupos de personas a entender mejor sus propios procesos evolutivos, ¿no? Así como nosotros pasamos por una adolescencia a veces difícil, ¿ves? Muchos de la adolescencia tormentosa, que fueron adolescentes complicados con su adolescencia. Bueno, también la adultez tiene sus propias características y sus propios desafíos. Entonces eso es bueno entender que la ciencia psicológica lo ha sistematizado, tiene un ordenamiento, en qué consiste la etapa de la tercera edad. Y esto es bueno que los adultos mayores conozcan qué están viviendo y se den cuenta que no es una cuestión que les pasa solo a ellos, sino que le pasa a toda su categoría de edad, ¿no es cierto? Que a todos les pasa el enfrentamiento a la muerte como algo inminente que va a ocurrir y es la etapa de preparación a la muerte, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es una tarea que no afecta solo a la señora Juanita o a don Juan, sino que afecta a toda la categoría de personas que están en la tercera y cuarta edad, ¿verdad? Aproximándose a su fin, a lo que siempre debimos saber que nuestra existencia nos conduce, porque la única certeza que tenemos de nuestra existencia es que nos vamos a morir, ¿no es cierto? Pero eso se hace más evidente en la medida en que estamos más cerca del cierre del camino. Bueno,
eso puede ser materia de discusión, de conversación, de análisis, de cursos, ¿te fijas? Y puede ser sin duda interesante para los adultos mayores, especialmente para los que tienen un interés emocional en el tema, pero también para aquellos que son más intelectuales o que les interesa más la teoría o el juego de ideas respecto a estas cuestiones. Ahora, también en otros países se ha hecho experiencia de adultos mayores dedicados a la enseñanza de los niños. Yeah. Porque se ha observado que los adultos mayores tienen mucha más paciencia para tratar con los niños. Claro. Son profesores más pacientes, más tranquilos. No se desesperan. En general, los adultos mayores cada vez sabemos más de que tienen mejor autorregulación emocional. Han aprendido a lo largo de la vida a regularse mejor emocionalmente, entonces ya no tienen arrebatos de enojo, tampoco arrebatos de alegría. Tienen una autorregulación emocional que las hace ser personas más calmas en general. Entonces, por eso es que tú rara vez ves involucrada a una persona de tercera edad en un conflicto, en gritos, en peleas, etc. Porque en general se autorregulan mejor. Es importante lo que dice usted y también importante el consejo, sobre todo lo que planteaba la señora en su pregunta de cómo acceder a estos proyectos educativos, quizás a la educación. ¿Cómo estamos a nivel de Chile en pañales todavía respecto a lo que dice usted plantea de las universidades para adultos mayores? Sí, pues en pañales. Es un tema súper interesante. Claro, en pañales, porque en la medida en que las universidades han caído en un modelo, como toda la sociedad chilena, ¿no es cierto?, un modelo que han tenido la desafectación del Estado y han tenido que procurar sus propios presupuestos hasta hace poco tiempo atrás, y seguimos dependiendo mucho de la autogeneración de recursos, ¿verdad? La universidad dejó de pensar mucho en programas de este tipo, ¿no? Que son programas esencialmente que no buscan, te fijas, rentabilidad, sino que buscan, por así decirlo, beneficio social, bien común, ¿no? Cada vez son más los adultos mayores que están además en una precarización en general. Además en una precarización en general, porque el adulto mayor en Chile tiene una pensión que es muy carente, ¿no es cierto?, que es muy magra, sus pensiones, todos sabemos el problema con las jubilaciones que hay en Chile, y van a ser peores, pues todo indica que va a ser peor, porque se retiran los 10%, etcétera, ¿no? Entonces eso va conduciendo a reducir el ahorro personal, y por lo tanto no son los adultos mayores chilenos que pueden contribuir económicamente a solventar gastos para cursos de este tipo. Entonces, en ese sentido, tienen que ser labores altruistas, ¿te fijas? Labores altruistas, gratuitas, para que el adulto mayor se beneficie del conocimiento de estas cosas o el beneficio de estas cosas. Como te decía, en algunos países, yo no sé si se ha discontinuado o no, pero en algunos países existió la iniciativa de darle la educación de niños a adultos mayores, es decir, que los adultos mayores colaboraran con la educación infantil. Porque, como te explicaba antes, se encontraba que los adultos mayores tenían particularmente paciencia. Entonces podían ser muy pacientes con niños complicados y por lo tanto ayudarlos en su aprendizaje. Yo no sé la evolución de esas prácticas, ¿no?, de esas experiencias, pero ahí ha habido un campo también en el cual los adultos mayores pueden desplegar su energía, sus capacidades. Y por supuesto está todo el campo, Renato, del trabajo voluntario, dentro del cual se sitúa este trabajo de educación de niños, pero que puede ser trabajo voluntario en otras áreas, ¿no? Hay mamás, hay señoras, hay adultas mayores que se dedican a tejer, por ejemplo. Yo recuerdo, se dedicaban a tejer y hacían tejidos para gente que necesitara ropa, para gente que necesitara abrigo. ¿Te fijas? Bueno, eso puede hoy día constituir o no ayuda, no lo sé, hay que ver, pero sin duda que hay gente que siempre necesita ayuda, y entonces los adultos mayores pueden reunirse para generar acciones de ayuda a otras personas también, con lo cual ellos también se ayudan de paso, por todo lo que significa el reunirse, el hacer una tarea con propósito y con sentido, que a uno lo hace ponerse muy contento consigo mismo porque uno está haciendo algo útil, que es algo muy importante para los adultos mayores, el sentirse útil, ¿te fijas?
sentirse que está haciendo algo positivo por los demás. Entonces, ahí hay iniciativas que en otros países probablemente tienen más experiencia que nosotros, porque hay que decir que nosotros estamos recién llegando a ser un país viejo. O sea, nuestro grupo etario de adultos mayores es un grupo en crecimiento, ¿verdad? Y se va a sentir con mucha fuerza en 20 años más, pero ahora estamos, diríamos, en el inicio de esto, ¿verdad? En que cada vez hay más adultos mayores, felizmente, porque Chile es el país que tiene mejor esperanza de vida en América Latina, y por lo tanto hay cada vez más adultos mayores, y habrá entonces que generar cada vez más, tener estas capacidades de adultos mayores, sus capacidades y energía puestas al servicio de buenas iniciativas, que faltará que las universidades, los municipios, distintas organizaciones sociales, te fijas, impulsen este tipo de actividades que por ahora son muy escasas. Como tú bien decías, estamos años luz, pero depende de nosotros también, te fijas, de las universidades que inventen sus programas, de las instituciones variadas que inventen sus programas. Por ejemplo, por decirte algo, en Estados Unidos a mí me llama la atención, en Europa también en algunos casos, los profesores jubilados gozan del beneficio de irse a residencias en las universidades cuando viajan por el país. Entonces tú trabajaste 30 años en la Universidad del Estado y vas a Arica, entonces te alojas en residencias que hay en la Universidad de Tarapacá, te alojas en residencias de la Universidad de Magallanes, porque trabajaste 40 años en el servicio público de la Universidad del Estado, y estas universidades tienen entonces estas especies de hoteles, hospederías, donde así como se cobijan doctorantes extranjeros, pasantes, te fijas, internacionales, conferencistas, también por los profesores jubilados de la Universidad del Estado que merecen un beneficio o que han tenido la organización y la capacidad de generar esta instancia. Entonces, por supuesto que se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Y te estoy hablando de los profesores universitarios, las universidades, porque es algo que yo conozco más, evidentemente, pero también uno podría pensar en otros grupos sociales, en otras profesiones, en otros oficios, ¿verdad? Sin duda. Entonces hay muchas cosas que yo creo que a medida que la sociedad chilena va envejeciendo, va aprendiendo también, va poniendo atención de cómo se hacen en otros lugares, se generan estas instancias, ¿verdad? Y que permiten inserción, que era la pregunta que nos motivó esta conversación larga. ¿Cómo insertar al adulto mayor? Bueno, hay muchas maneras. Los programas de ocio que tiene el Estado probablemente son los más exitosos que ha tenido el Estado chileno hasta ahora, los programas de viaje para adultos mayores. Eso debe seguir siendo acrecentado e incentivado. Los adultos mayores disfrutan mucho estos viajes que hacen en colectivo, te fijas, que van con otros adultos mayores, los disfrutan mucho, conocen el país, son de bajo costo y tienen una tremenda inyección de energía, vuelven muy animados los adultos mayores de estos viajes, les sirven para todo el año. Un viaje a Arica que estuvieron una semana, un viaje a Punta Arenas que estuvieron una semana en Punta Arenas, oye, les sirve para todo el año estar haciendo recuerdos, mirando las fotos que sacaron con su ahora teléfono, antes eran las cámaras fotográficas o las filmadoras, ahora con el teléfono, imagínate, les sirve para mostrarle a sus amigas, a sus amigos, a los que no fueron, a los familiares, lo entretenido que tuvo el viaje, las anécdotas del viaje, es decir, son una fuente de gratificación y de entretención maravillosa. Yo diría que ha sido el programa más exitoso del gobierno de Chile, de los gobiernos, y ese programa hay que incentivarlo, hay que hacerlos crecer, te fijas, y ofrecer la región como un destino turístico para que personas de tercera edad del norte vengan a conocer, hagan turismo agrícola o rural, te fijas, en el Valle Central, y recíprocamente, ¿no? Yo creo que son cosas muy interesantes de ser explotadas. Y ahí se necesitan adultos mayores, no solo como beneficiarios, también se necesitan adultos mayores para guías, también se necesitan adultos mayores para construir a la organización de esas cosas. Entonces hay un amplio campo de desarrollo posible y que yo espero que se desarrolle a medida que Chile lo va necesitando. Perfecto. Sí, sin duda hay un mundo de posibilidades para las personas adultas, para las personas mayores que están, ¿no es cierto?, con ganas de seguir muy activos
y lo que hemos planteado recientemente. Usted ha entregado respuestas muy concretas respecto a lo que se puede hacer y esperamos que así sea, sobre todo que este país está recién, como decíamos, en pañales respecto a muchos temas con las personas mayores. Queremos agradecerle su tiempo con nosotros. No sé si quedó algo ahí en el tintero, algo que quiera decir para terminar. Ha sido sin duda una importante conversación y sobre todo aclarar dudas que han planteado las mismas personas, las personas mayores. Bueno, alegrarme, Renato, de que el periodismo de la universidad se preocupe de los temas de los adultos mayores, porque somos una sociedad en envejecimiento rápido, uno de los países que va creciendo en América Latina en la población adulto mayor, y por lo tanto todo lo que sea conversación respecto a esto es muy necesario, ¿ves? Es muy necesario para que la sociedad a su vez equilibre un poco la balanza. Una sociedad que está muy centrada en la valorización o la sobrevalorización de la juventud, también tenga una valoración apropiada de quienes fueron jóvenes antes y que ya superaron, como dicen algunos, ¿no? Un viejo dicho, la juventud es una enfermedad que se pasa con el solo paso del tiempo. Claro. Y por lo tanto que se equilibre un poco la valoración también de la experiencia que tienen los adultos mayores, que para bien o para mal han construido la sociedad que los jóvenes tienen ahora, ¿no? Entonces, equilibrar las cosas, así que felicitarlos por el programa. Yo creo que tenemos que dar acogida a esta población creciente. Mañana ustedes van a ser los adultos mayores de esta sociedad y ojalá pues dispongan de muchas alternativas y no estén sufriendo la soledad, que por lo demás es un problema, que era la pregunta de la primera entrevistada tuya, la primera señora que nos preguntaba, ¿verdad? Que es un problema que tienen hoy en todo el mundo y especialmente en las culturas capitalistas. El problema de la soledad. El problema de la soledad es una cuestión que se manifiesta con mucha fuerza en países como Estados Unidos, en países que tienen el capitalismo avanzado sin soporte social, ¿te fijas? Es que hay cada vez muchas personas solas y que entonces se están viendo cómo tomar medidas, cómo apoyar, cómo hacer esto. Por lo tanto, no es un problema solo de Chile, también es un problema en otros lugares, ¿no? Sí es. Ahora, la experiencia, claro, es que en otros lugares ellos han hecho recorrido ya de ciertas cosas, ¿ves? Ya han practicado ciertas cosas y por lo tanto hay una experiencia que hay que mirar. Pero para la tranquilidad de la señora, decirle que este es un problema que sufren muchos adultos, que es la soledad, que hay que tratar de evitarla cuando uno deja de ser de placentera la soledad, porque la soledad puede ser bien llevada, es decir, uno estar solo y sentirse uno cómodo solo, disfrutar su soledad. Pero cuando la soledad, en cambio, empieza a ser una carga, un peso, empieza a llenarse uno de tristeza, de nostalgia, ¿te fijas? Bueno, ahí hay que preocuparse y combatirla y ver cómo combatirla, ¿no? Exacto. Así que no me queda más que felicitarles por el programa y como siempre estar muy contento de haber sido invitado a colaborarles en lo que uno pueda colaborar. Muchas gracias. Como siempre, también nosotros también estamos agradecidos por todos estos temas que usted nos da a conocer, toda esta información, estos conocimientos que son tan importantes para todas las personas que, por supuesto, están en sus casas viéndonos a través de Campus TV. Muchas gracias, profesor. De nada, Renato, que tengan un muy buen día. Gracias. Y nosotros despedimos este capítulo dedicado a las personas mayores. En esta ocasión hemos conversado con Emilio Moyano, doctor en psicología, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, que nos ha entregado esta importante información respecto a las personas adultas, la salud mental hoy día también, que es tan importante en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todos por su sintonía y por supuesto siga en la compañía de Campus TV.